explicaba de la clase pasada, ¿no? De los aneurismas. Bueno, sí, esas son algunas lesiones vasculares, pero hoy vamos a hablar de algunos fenómenos que ocurren y una patología que es muy importante desde el punto de vista operativo para el médico general, mucho más que los otros temas, porque aquí tiene más alcance todavía, hasta terapéutico, no solamente para identificar algún tipo de lesión como en los otros casos. Y vamos a ver los siguientes temas entonces. Evento vascular isquémico, hemorrágico, infarto cerebral maligno. Bueno, más o menos se desenvuelve así. Insisto en que nadie llega con su enfermedad diciéndoles qué diagnóstico tiene para luego leerlo en un libro y inmediatamente dar el tratamiento. Llegan así, llega un señor de 60 años. Él es hipertenso como cualquier individuo de acá, de la población local. Y el problema de él es que de forma repentina pierde la capacidad para comunicarse y pierde fuerza en la mitad de su cuerpo. Hasta ahí tiene que es fecha. ¿Por qué? Doctor. Bueno, es una pérdida súbita de la capacidad neuronal y solamente no se está indicando que es de un hemisferio. Es localizado, ¿verdad? Que no es difuso, pero sí, la pérdida súbita, además de un evento vascular cerebral, que solamente, por ejemplo, las enfermedades que yo les puse, a pesar de que las telangiectasias, por ejemplo, y las anomalías venosas del desarrollo son malformaciones que no tienen repercusión, los cavernomas tenían problema cuando sangraban y se hacían sintomáticos. Las malformaciones cuando sangran y los aneurismas cuando sangran. O sea, cuando se habla de patología vascular, nomás hay de dos: o sangran o hipoperfunden en una zona. En eso se subdividen. Entonces, de forma súbita, o sea, algo ocurre ahí, o se tapó un vaso, o sangró, y al final no le llegó el riego a una zona discreta en particular, y se manifiesta de esta manera. Si hablamos de una dificultad para la comunicación, ¿de qué estructura podemos estar hablando anatómicamente? Los dos participan, una desde el punto de vista sensitivo y el otro desde el punto de vista motriz. Pudiera ser. Hay el tema de las disfasias son heterogéneas, se caracterizan por algunas cuestiones cada una. Digamos que hay motoras y sensitivas. Los pacientes que no entienden lo que les dicen y los que no pueden emitir algún comentario a pesar de que entiendan, así a grandes rasgos. Y entre ellas hay de conducción, transcortical, anómina, en fin, muchas más. Entonces podemos decir que al menos en la mayoría de las personas el área del lenguaje, ¿de qué lado está? Entonces, bueno, puede ser Wernicke, pudiera ser en alguna otra zona, pero del lado izquierdo. ¿Y cómo se puede reforzar ese concepto con otro dato clínico que está en esa misma oración? ¿En dónde está, corticalmente hablando, el área encargada de movilizar el cuerpo derecho? El giro precentral. Entonces, estamos sospechando de qué arteria pudiera ser. ¿Qué arteria va a irrigar todas esas zonas? La cerebral media, sí. ¿Cuántas subdivisiones tiene? Es como que... Bueno, ¿y qué más hay? Deja ver. Ustedes lo exploran. Está consciente. Está con una fascia. ¿Qué pudiera ser? Apegándonos concretamente a las etimologías, afásico, entonces pudiéramos definirlo como ¿qué?
Una pérdida absoluta, ¿verdad? Una afasia contra una disfasia, que una disfasia pudiera ser parcial, como la motora, la sensitiva, y las otras que tienen un componente. Y está la afasia global, que es una persona 100% incomunicada. Y tiene hemiparesia facio-brachiocrural derecha. Es decir, que está involucrada el rostro, el brazo y la pierna del lado derecho. Y esto fue en menos de 30 minutos. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la primera respuesta de una neurona a una lesión? Antes de que, sí, se puede vacuolizar, pero antes de que ocurra eso, ¿qué pasa con esas neuronas? ¿Pérdida de qué? De la función. Pérdida de la función, exactamente. Así, por anoxia o hipoxia o isquemia o intoxicación o trauma, lo que quieran, o infección. Lo primero que hace un grupo de neuronas es dejar de trabajar. Entonces, estamos hablando de que pudiera ser que haya neuronas que simplemente están dejando de funcionar porque tienen una lesión activa, o un grupo de neuronas que ya está muerta. Cuando hablamos del contexto del accidente vascular cerebral, ¿cuál es la prioridad desde el punto de vista diagnóstico? Pues tener noción con un puntaje quizá, o directamente de cuál es el déficit. Pero hay otra prioridad también. El área te orienta con las manifestaciones. Pero hay una bien importante, diagnóstica, porque el tratamiento, ustedes cuando empiezan a investigar cuál es la etiología de esto y le encuentran, hay una bifurcación así de tratamientos. Uno es muy diferente al otro. Nomás había dos cosas o dos posibilidades. Si es un sangrado o una isquemia, aunque técnicamente los sangrados también se acompañan de algo de isquemia porque un grupo de neuronas también por isquemia dejan de trabajar. Antes de continuar, me gustaría definir algunas palabras que son muy importantes. ¿Qué es anoxia? Digamos que hipoxia sería en una medida todavía existente de oxígeno, en menor cantidad de lo normal, y anoxia sería así la falta completa. Isquemia, ¿qué es? Disminución de la irrigación. Entonces, isquemia es un concepto de flujos, ¿verdad? Anoxia, hipoxia, isquemia, infarto, ¿qué es? Es un concepto histológico, o sea, el tejido muerto. Bueno, ahora aquí es importante el tiempo en este escenario porque existe, cuando ocurre un tipo de lesión de estas, tiene que ver la extensión de la lesión, antes de que alguien pueda dar un tratamiento, tiene que ver con los recursos vasculares, si acaso se tratara de algo de eso, que tenga el paciente. Ahorita les voy a decir específicamente a qué me refiero. Vamos a ver qué otra cosa hay. Bueno, entonces ustedes sacan su tomografía y ven eso. ¿Qué pueden concluir con los datos de déficit de función súbita y con un estudio de imagen en donde no se ve sangre? Un infarto. Y no vamos a ver más cambios porque apenas lleva 30 minutos, a menos que sea una resonancia magnética.
con una secuencia que se llama difusión. La vamos a ver. Entonces, vamos generando el criterio. Cuando la guía más actual, que es la guía de Stroke 2019, no hay una más nueva, es un metaanálisis de otros estudios y tiene algunas conclusiones ellos y algunas recomendaciones. Para que ustedes puedan abordar un paciente de estos, lo mínimo que tienen que hacer son dos cosas. Primero, tener una escala funcional del paciente, que lo vamos a mostrar, o sea, una evaluación clínica, que se abrevia NIHSS, y un estudio de imagen de tomografía simple. O sea, se facilitan la vida ellos con esto. En realidad, lo único que buscan con la tomografía es definir si hay o no un coágulo allá dentro de ese cerebro. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿No hay alguna duda? ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno. Entonces, si observamos eso, podemos decir que el paciente tiene un infarto en evolución. Hay algunos datos radiológicos que sugieren infarto, como hiperdensidad de la arteria cerebral media, cuando tiene que ver con la arteria, porque el coágulo tapa y se hace un reflujo dentro del vaso y así se expresa en tomografía. Pero bueno, aquí en la guía dice, solamente busque un sangrado y si no lo encuentra, continúe. Así de fácil. ¿Y qué son esas lesiones que están ahí hiperdensas? ¿Vale? Calcificaciones. La sangre, ¿cómo se vería en una fase aguda? Hiperdensas, como esas calcificaciones de ahí. Solamente que sabemos que son calcificaciones porque una es la calcificación. Bueno, para empezar, te podrás quitar de la duda. Si lo estás viendo en un software de imagen, le pones las unidades Hounsfield. Y si tú le pones las unidades Hounsfield, son unidades para poder expresar con números la densidad de la tomografía. Esa escala de grises se traduce a números. Ya se los había comentado, me parece. Si le ponen, por ejemplo, si señalan la parte de aire, la que está alrededor de la cabeza, tendría como menos 1000 unidades Hounsfield. Si agarran el hueso, son 1000 o 1200 unidades Hounsfield. Si agarran sustancia blanca, que en este caso sería lo gris que se ve ahí, serían 80 unidades Hounsfield. 40 la sustancia gris y la sangre tiene 90 unidades Hounsfield. Es muy fácil distinguir entre 90 y 1000. Si acaso te sale 100 contra 900, ya sabes que no es una calcificación, sabes que es sangre. De todas maneras, identificamos anatómicamente que esas lesiones se encuentran en el atrio ventricular, los que están a los lados, y la que está en el centro está en la glándula pineal. Bien, vamos continuando entonces, si no hay dudas. Para entender a dónde se dirige el tratamiento, tenemos que analizar lo siguiente. Ahí vemos representado en otra escala de grises dos conceptos. Donde dice lesión estructural, se llaman núcleo o core. El núcleo es el infarto. Entonces, el núcleo es la parte en donde más vulnerable a la isquemia se encuentra, y el núcleo es una estructura de tejido muerto. O sea, ustedes no pueden hacer nada contra los muertos todavía. Así que el núcleo, pues, lamentablemente no se puede rescatar, pero la zona de penumbra, que es lo que está en la periferia del núcleo, puede ser susceptible o de resolverse y reperfundir esa zona y salvar la zona de penumbra, o que esa zona de penumbra se vaya, digamos, intercambiando por el núcleo, es decir, que las neuronas que estaban en riesgo, todavía viables, terminen falleciendo o muriendo, y ese núcleo se expanda.
¿Se entiende lo del núcleo y la penumbra? Pues la penumbra, ahora, los dos se parecen en algo, que los dos se manifiestan igual. Por eso yo les decía que el paciente podrá tener un déficit, pero te interesa saber si es un déficit modificable, o sea, por penumbra, o un déficit no modificable, o sea, de un infarto establecido. Si uno los deja evolucionar, esto puede crecer. Hay una entidad que se llama evento isquémico transitorio, que se caracteriza por resolución de los síntomas en menos de 24 horas. Ayer ya se lo dije a sus compañeros, luego se me olvida. Bueno, en fin, vamos a enfocarnos acá todavía. ¿Cuál es el factor más importante para que ese núcleo no se expanda sin siquiera darle tratamiento a un individuo? Yo les comentaba a sus compañeros, como ayer llegué bien tarde, tarde de veras, no lo de ahorita. Es porque aquí están arreglando una avenida. Se ponen a arreglar dos avenidas que son de alto flujo al mismo tiempo. Entonces, eso hace que como no hay circulación para este lado, todos tenemos que desviar para allá y hacer un montón de cosas. Si en vez de una avenida hubiera 5 avenidas, no se notara, porque puedes llegar a tu destino. Lo mismo pasa con la sangre. La diferencia, por ejemplo, entre un joven que se infarta contra un anciano es que el anciano, si tiene enfermedades, por ejemplo, de hipertensión, una enfermedad vascular, tienen con el tiempo la generación de más conexiones de vasos sanguíneos. Entonces generan unos más vasos que les llamamos colaterales. Los vasos colaterales, si digamos arteria cerebral media del joven contra la del anciano, este cerebro ya estuvo expuesto a mucho tiempo de hipoxia muy sutil, crónica, en donde como un fenómeno para mejorar su irrigación indujo la producción de vasos. Entonces, si a este señor se le tapa una arteria, tiene 4 alternativas más para que le llegue sangre a ese lugar, pero al joven no, nomás tiene una. Por eso los infartos en los jóvenes son más catastróficos que en los grandes, por colaterales. Si tienen muy buena circulación colateral, a veces, en casos muy raros, por ejemplo, el cerebro se nutre por 4 vasos principales, las carótidas internas, las 2 carótidas, y las 2 vertebrales. Por ejemplo, cuando hay un paraganglioma, que es un tumor de la base del cráneo o acá en el cuello, o una oclusión de carótida por ateroma o por el moyamoya, que es una enfermedad de pequeño vaso, a veces cuando hay oclusión inclusive una vertebral, pero que son crónicas, en donde les da tiempo al cerebro a formar colaterales, hay cerebros que tienen irrigación a veces por 2 vasos. Es decir, el 50% de la entrada de sangre, del 100% pasan al 50%, pero como tienen cronicidad, con eso es suficiente para irrigar todo el resto del cerebro. Esa es la ventaja de las colaterales. ¿Quedó claro ese concepto? Entonces, tenemos anoxia, hipoxia, colaterales, isquemia, infarto, penumbra y núcleo, ¿no? Ya está súper bien claro. Y antes de continuar, entonces, para hacer el diagnóstico de esto y empezar el abordaje terapéutico, bueno, el abordaje diagnóstico para iniciar, hablar del tratamiento, ¿cuáles son los 2 requisitos indispensables que deben de tener en la evaluación clínica? La escala funcional y la TAC, simple, ¿no? ¿La tomografía para qué? Para comprobar que no haya ninguna información. Sí, porque estos mismos síntomas pueden ser la hemorragia y como el tratamiento de los infartos van enfocados a la reperfusión, todos, sería un error reperfundir una hemorragia, ¿no? Que de por sí, a veces, acuérdense que hay un sistema fibrinolítico endógeno en donde los infartos, o mejor dicho, el trombo o el émbolo de un vaso, ¿qué diferencia hay entre uno y otro? ¿El qué? El émbolo viene de otro sitio, ¿verdad? Entonces, hay unos mecanismos endógenos que deshacen los trombos o los émbolos a través de la plasmina.
Los infartos a veces, cuando ese fenómeno ocurre, a veces se resuelven y qué bueno, como en los eventos químicos transitorios, o a veces la reperfusión, inclusive endógena al mismo paciente, hace que ese émbolo se disuelva y haya un fenómeno de reperfusión aumentada y un sangrado donde no había. Eso se llama conversión hemorrágica. Un infarto que se convierte en una hemorragia. Eso de la conversión hemorrágica es muy importante a la hora de pensar en el tratamiento porque lo puedes inducir farmacológicamente, le puedes dar un empujón para que se convierta en una hemorragia. Entonces hay que investigar bien los criterios para saber qué pacientes están en mayor riesgo de sufrir este tipo de fenómenos adicionales. La evaluación clínica ya está hecha, es decir, la recomendación es una escala que ya les había platicado yo. A ver si es escala funcional. Lo que uno tiene que hacer es ir sumando puntos. Por ejemplo, se van a evaluar 11 modalidades. La primera es el estado de conciencia y ahí mismo se identifica la orientación y la respuesta a comandos. La segunda, la mirada. Tercera, campos visuales. Cuarto, movimiento facial. 5, función motriz de las extremidades superiores. De forma bilateral siempre se tiene que evaluar. 6, extremidades inferiores. El 7, evalúa la postura del tronco. La 8 es la evaluación sensitiva. La 9 del lenguaje. 10, articulación del lenguaje. Que no es lo mismo una disfasia que una disartria. La disartria, en las disfasias no hay ningún, es decir, cuando el lenguaje está intacto, digamos, el diseño neuronal para la producción, entendimiento, emisión del lenguaje están normales, no más que el órgano efector motriz para hablar es alterado. A diferencia esa es en la disartria, y en la disfasia no se puede producir cognitivamente el lenguaje, el defecto está a ese nivel. Y la extinción o la inatención, que son, sobre todo la extinción, funciones del lóbulo parietal. Finalmente, con esto te orientas al grado de daño que tiene el cerebro. Entonces, es una escala que va, si ustedes suman todo, iría hasta 40. Y si el paciente está asintomático, va en 0. Entonces, ustedes ponen NI, que es Instituto Nacional de Sistemas de Salud, o escala de stroke, en fin. Le ponen el puntaje, es como el Glasgow en el trauma. Esto sería un poquito más refinado, pero en el evento vascular cerebral. Es lo mismo, son evaluaciones clínicas que te ayudan a tomar decisiones. Dice aquí. A ver. No lo corre, pero bueno, esta es una tomografía cualquiera, no se pierde de nada. Pero fíjense bien, pues, al final es lo que se pide, tomografía no contrastada para iniciar la evaluación. Pues es lo más simple que pueden encontrar ahí, ¿eh? Entonces, ya lo decíamos, en el evento vascular evaluamos la clínica y evaluamos la imagen. Y pensamos si es candidato o no es candidato, ¿para qué? Para tratamiento. Lo consideramos candidato para tratamiento trombolítico cuando tiene clínica de infarto y cuando confirmamos que no hay un sangrado. Con esos dos datos es suficiente para justificar tratamiento trombolítico. Solamente hay que hacer un par de consideraciones adicionales siempre, son las siguientes. Mínimo debe de tener glucosa sanguínea arriba de 50. ¿Por qué será eso? Es porque la hipoglicemia per se te puede causar síntomas de stroke y no es vascular, es metabólico.
Todos tienen un tratamiento totalmente diferente. Es con un bolito de glucosa y se acabó el problema. Porque eso no te lo va a decir la tomografía. La tomografía te va a decir que no hay sangrado, pero si los síntomas son por hipoglicemia, vas a trombolizar a alguien que no tiene ningún infarto. Entonces, si tiene 70 miligramos por decilitro, pues sabemos que no va a ser por hipoglicemia, sin duda. Eso es lo mínimo que tienen que hacer. Para que estén en contexto, estos pacientes, cuando los identifiquen así, en el lugar donde se trabaje, ya debe de existir un equipo con objetivos individuales. El grupal es el rescate del paciente, ¿no? Pero cuando llega un paciente a un servicio que tiene buen entrenamiento, ellos activan como códigos, son códigos en realidad. Entonces, cada quien va a hacer algo ya preestablecido en ese momento. Por ejemplo, llega el paciente y si el equipo es de 4 personas, uno ya avisó que tiene déficit súbito y que sospecha en un evento vascular. Uno de ellos va a ir a radiología a preparar el tomógrafo, el otro lo va a canalizar, pues una enfermera, otro va a tomar un montón de laboratorios en donde se van a despertar cualquier tipo de lesión metabólica, gasometría, otro va a tomar signos vitales y el otro va a interrogar a los familiares. Eso se hace al mismo tiempo y en 5 minutos casi ya tienes el diagnóstico o menos. E inclusive, muchas veces el diagnóstico en países desarrollados lo tienen antes de salir siquiera de la cuadra del paciente cuando van por él. Sí. Porque las ambulancias que van por esos pacientes traen tomógrafos adentro. Traen tomógrafos y traen todo el equipo para trombolizar. Entonces, los paramédicos llegan y por videollamada, un neurólogo interroga a los familiares, ve al paciente, le hacen la tomografía, ahí mismo sacan laboratorios y ahí mismo ya lo están trombolizando antes siquiera de llegar al hospital. Porque es muy importante el tiempo, porque hay ventanas terapéuticas. Esto sí es una urgencia, así totalmente, es una urgencia frecuente. Entre más tiempo pase, esos núcleos van a ir expandiéndose y al punto en donde ya ni siquiera son candidatos para tratamiento fibrinolítico o para una trombólisis farmacológica, porque hay otras alternativas después de eso. Entonces, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Y por qué no se podrá trombolizar a alguien con una presión arterial mayor a esa? Sí, bueno, efectivamente por lo hemorrágico, según los autores, a partir de ahí ya no es riesgo, es seguro que se va a transformar en una hemorragia si le administras los activadores de plasminógeno. Entonces, eso es parte de alguna lista que les voy a mostrar a continuación, pero no se espante, vamos por partes. A ver cómo me salgo de aquí una lupa. Bueno, vamos a ver. Una vez que tenemos a nuestro supuesto candidato, sabemos que la glicemia está bien y que está con síntomas que diga con una TEA normal, vamos a observar las contraindicaciones. ¿A quién no se le va a ofrecer tratamiento? Porque ofrecerse lo pone en riesgo su vida. Es precisamente por eso. El fármaco que está autorizado en estas guías es el Alteplasa, que es activador de plasminógeno. Y hay uno más nuevo que se llama Tenecteplasa, que te da una ventana de hasta 9 horas. Si se fijan, este es hasta 4.5 horas. Entonces, aquí dice que no vas a trombolizar pacientes con síntomas sutiles con una NIHSS de 5. Pero eso, a pesar de que viene como contraindicación, hay que ver las cosas en contexto. Les ponía el ejemplo de sus compañeros. El día de ayer, vamos a ver quién puede tener ese puntaje de 5. Aquí, por ejemplo, si el paciente
exclusivamente viene porque, digamos, tiene una debilidad facial y del mismo lado el brazo no se le mueve, tiene un puntaje de 5, ¿no? Y todo lo demás está respetado. Pues sí, no tiene tantos síntomas, pero por mala fortuna, esta persona se dedica a tocar guitarra. Entonces, para él sí es catastrófico este evento, aunque para otro quizá no lo sea. Si es si es, digamos, arquitecto y tiene inatención o extinción, o si es alguna otra, por ejemplo, gimnasta y se le altera la visión, es decir, nunca va a poder volver a estar estable mientras hace un ejercicio. Y es un puntaje chiquito, es un puntaje de 2. Hay que ver lo relevante que es para cada paciente esa función. Si es alguien que tenía, por ejemplo, estaba ahí en silla de ruedas por una cuestión traumática de cadera y tiene una prótesis y se pone su pierna débil, pues se dan cuenta porque lo poquito que movía así ya no lo mueve. Y sí, tiene un infarto, pero pues, no tiene mayor repercusión en su calidad de vida, pero en las otras sí. Así que en este caso en especial, que dice que puntajes menores a 5 no se deben de trombolizar, sí hay que hacer la excepción dependiendo del caso. Será lo único que yo rescataría de esa tabla como para discutir, si alguien quiere hacerlo, ¿verdad? De otra manera, mientras sea antes la ventana era de 3 horas, por eso ven dos horarios ahí primero, antes de 3 horas, y se vio que algunos trombolizaban después de las 3 horas, pero antes de las 4 horas y media y tenían buenos resultados. Así que desde el inicio de los síntomas hasta las 4 horas y media, todavía es un tiempo para poder hacer algo desde el punto de vista farmacológico por esa persona. Se presume también que si en la tomografía se ven áreas de hipodensidad extensas, es probable que no tenga buena respuesta el tratamiento. Si tiene un sangrado, pues quedamos que es una contraindicación absoluta e inclusive ya ni siquiera se trata de la enfermedad que estamos considerando. Si el paciente tuvo un infarto hace 3 meses, si tuvo un trauma severo 3 meses atrás, eh, si toma una cirugía 3 meses previo, historia de sangrado intracraneal, hemorragia subaracnoidea, que es otro tipo de sangrado intracraneal, tumores que puedan sangrar en el tubo digestivo, coagulopatías, uso de heparinas de bajo peso molecular, igualmente uso de otro tipo de medicamentos para disminuir el sistema o atenuar el sistema de coagulación, como los factores inhibidores o medicamentos inhibidores del factor 10, abscisimmab, aspirina, endocarditis infecciosa, disección aórtica y neoplasias intracraneales. En realidad son un par de cosas, pero de muy fácil acceso a conocerlas. Una se va como con un checklist y le pregunta si al familiar o al mismo y todo eso, cuando menos que sea conocido, ¿no? Si no sabían que tenía un tumor, pues lo van a ver en la tomografía o al menos es muy probable que lo diagnostiquen ahí mismo. ¿Hay alguna duda hasta aquí? Digamos que el paciente sí tiene un déficit secundario al cierre de un vaso, clasificado como un NIS de 10, y no tiene ningún dato que que contraindique tratamiento trombolítico. Pasamos a conocer en qué consiste. Aquí solamente, esos son reglitas nada más. Se trata de la alteplasa. Lo que va a hacer es activar el plasminógeno en plasmina y la plasmina se va a encargar de deshacer todo el coágulo. Eso es hablando así, a grosso modo, de cómo actúa el medicamento. Entonces, ustedes ven, tienen que administrar una infusión calculada a 0.9 miligramos por kilo durante 60 minutos.
y el 10% de esa cantidad hay que metérsela en bolo. Y ya. Entonces que tiene que ser una terapia intensiva y tiene que estar con evaluaciones seriadas neurológicas. ¿Por qué? Hola, adelante. ¿Por qué tendría que tener evaluaciones, doctora? Sí, ¿qué estamos platicando? ¿Cuál es el riesgo de ese medicamento? Por una hemorragia. Si ese paciente le meten ese medicamento y empieza a deteriorarse, ¿en qué sospecha? Que se convirtió en un infarto hemorrágico o que todavía existe una fuente generadora de émbolos. Porque lo que hemos comentado hasta ahorita es solamente el tratamiento eh, para mejorar la función neuronal y salvar ese cerebro del infarto activo, pero también se tienen que atacar siempre las causas. ¿De dónde puede generarse un infarto? ¿Mande? ¿De dónde? ¿Cuál es el...? Es que nosotros estamos viendo la complicación de otro problema. La hipertensión es un factor de riesgo importante, totalmente de acuerdo. ¿Y qué puede generar la hipertensión a largo plazo? Que se complique con un infarto, desde otro punto de vista, pues. Aterosclerosis, si tienes aterosclerosis o enfermedad de carótida y tienes una placa de grasa en la carótida y de repente se zafa y se va volando para arriba, tienes el infarto y la causa fue aterosclerosis de carótida. Entonces tienes que tratar la aterosclerosis, si no, tú vas a salvar ese y allá abajo van a seguir aventando émbolos. Entonces tienes que buscar la causa. Así de entrada de básico, son dos lugares los favoritos. O es una fibrilación del corazón, una fibrilación auricular, y ahí tienen que revertirla o sincronizarla o el tratamiento correspondiente del cardiólogo para que esa turbulencia de sangre se pierda y se acabe el estado procoagulante en ese paciente o generador de trombos. Entonces, estos pacientes, así de entrada, además de sacar los laboratorios, el estudio de imagen, evaluación neurológica y demás, hay que hacer un electrocardiograma y un Doppler de carótida. Son los lugares más frecuentes que generan. Por ejemplo, ¿cómo es una cosa así más rarona? Un trombo en una vena, ¿cómo puede generar un infarto en el cerebro? Son cosas ya más raronas, pero existen. A ver, usted que... ¿Cómo? La sangre de las venas, ¿a dónde se va? Y se quedaría como un infarto de pulmón, ¿no? ¿Cómo le llaman ese? TEP. Y si se va, ¿cómo le haría ese coagulín para irse directo al cerebro? Si no pasa por el filtrazo del pulmón que hay en medio. ¿Qué? Ahora tienes un problema más severo de congestión venosa, pero hay una enfermedad congénita. ¿Cómo se miden las aurículas entre ellas? Con un tabique, con un foramen oval permeable, se mete un trombo directo de la aurícula derecha a la izquierda y se sube. Son infartos paradójicos, eso. Son cosas raras, ¿no? Yo no sé, así como de plática. Lo importante es que piensen siempre en hacer un electrocardiograma y una Doppler de carótida. Eso sí. Sí, si tienes un agujero en el septo interauricular, sí.
Y son infartos grasos, esos. O sea, tienen más grasa que coágulos. Y también si las placas de ateroma, que aquí viene otro tema, ¿no? Esos medicamentos sirven para degradar, para activar a la plasmina y la plasmina puede degradar proteínas. Pero los ateromas no son, no, en realidad son placas que a veces se calcifican. Si el infarto es por un fragmento de calcio, pues ya se quedó ahí lo que le a menos que lo saques con una canastilla, físicamente, pues. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Ahí decía en su programa que, sí, no, pero es que ya son las 8. Vamos a tomar 10 minutos nomás. ¿Qué les parece? De ahí para que también a los que están conectados. En 10 minutos nos vemos. Doctor, 8:15, sí. ¿Te vas a cargar?
Ok, vamos a continuar con la clase. Entonces, doctora, podemos resumir así los puntos más importantes de lo que revisamos. Bueno, vamos a realizar un caso que... O sea, los puntos sí, lo que tienes que llevar para aplicarlos. Para que los apliques con alguna situación. Bueno, estábamos viendo un evento cerebrovascular isquémico en donde para la manera de abordar el paciente estoy tomando una TAC simple y una escala de funcionalidad que es la de stroke. Ya pues dependiendo de eso, tenemos estos dos como positivos, por así decirlo, en el que nos indique que hay algún infarto, vamos a continuar con el tratamiento, que es la administración de un antidiabético. Previo revisión de criterios para exclusión, ¿verdad? Sí. Es decir, revisas primero las contraindicaciones y procedes después a administrar el fármaco. Tenemos que revisar si su glucemia está por encima de los 50. Está normal, digamos. Está normal. Y si la... 50 miligramos por decilitro, pero normal. Con que te acuerdes que hay que checar eso, no es importante. Si no esté hipertenso, puedes hablar. Lo que nosotros hemos visto en relación al uso de ese medicamento que se llama Alteplase, estamos hablando cuando tienes certeza de que son menos de 4 horas y media. ¿Por qué? Porque en todos los estudios de pacientes que se han hecho es en donde tienen mejores resultados. Después de esa ventana hay otras alternativas. Bueno. Doctor, sí. había dicho que se buscaban, que eran dos posibles causas, pero solo mencioné la primera, la desfibrilación auricular. Y la otra enfermedad, claro que... Entonces, por ejemplo, en este caso, tenemos a una chica de 82 años. Es hipertensa, tiene dislipidemia, o sea, nada que no se vea acá. Y despierta con parálisis facial izquierda, de lesión de la mirada de la derecha, debilidad del lado izquierdo del cuerpo. Tiene factores de riesgo para infarto, ¿no? Igual, solamente que aquí no sabes cuándo fue el infarto porque ya se despertó infartada. O al menos por un posible EBC. Se lo resumí, tiene un score de 12, el MIS, está en 12, pero no sabes cuánto tiempo viene infartada. Aquí dice. Doctor, una pregunta. En el caso de la escala de funcionalidad, ¿cuál es lo ideal? Lo ideal. ¿Cero? Pues 0 es un paciente asintomático. ¿Y lo máximo que puede tener? 40. Pero lo que pasa es que aquí, acuérdate que mucha de la evaluación, tú revisas, por ejemplo, el lenguaje, la forma de articular el lenguaje, los movimientos de las extremidades, de las 4 extremidades, la mirada, ¿qué más? La cuestión de la atención o atención, las negligencias que pudiera tener, entre otras cosas. Para eso necesitas un paciente despierto. El paciente está en coma, por coma te daban 3 puntos. Entonces realmente me sufre, ¿verdad? Que todo lo demás no lo puedes evaluar. Los pacientes en estado de coma, por ejemplo, con un infarto vaginal, topográficamente es un infarto en un lugar muy chiquito, así, a diferencia de otro que pudiera tener, por ejemplo, un infarto de carótida y estar despierto incluso. O sea, estoy hablando de que casi todo el hemisferio completo está infartado, pero el otro tiene un infarto en una zona mucho más importante, hablando del concepto de conciencia. Entonces, si tú dices, no, pues es que es un NI
25 contra uno de 3, en realidad es de 3. Todas las demás se le suman. Y haces un puntaje súper alto, arriba de 30, un paciente comatoso. De hecho, se hacen algunas consideraciones para los que tienen teóricamente tensiones de infarto muy grandes, porque el resultado no va a ser tan bueno. Pero para no meterme en los detalles, mejor como que se acuerden de eso, por lo pronto es suficiente porque también es válido para trombolizar a alguien. Pero sí, el tope sería 40, no es uno. Nada. Entonces aquí tenemos un puntaje que no está tan mal, pero no sabes a qué hora se despertó. Y este puede ser un escenario de un paciente que lleva infartado 6 horas también, 8 horas. Aquí, ¿qué hay que hacer? Aquí lo que se tiene que hacer es ir a buscar el núcleo y compararlo con la zona de penumbra. Si recuerdan bien la imagen de la penumbra, los núcleos están dentro de la penumbra, ¿están de acuerdo? No pueden estar en dos lugares distintos, ¿verdad? No, ok. ¿Se viene? No puede. O sea, digamos que dentro de la penumbra, el peor lugar es el núcleo. Entonces, lo que te interesa saber es qué estudios de imagen te pueden auxiliar para poder identificar una penumbra o una imagen compatible con la penumbra y un núcleo ya establecido o un infarto ya establecido. Para eso utilizamos algunas herramientas. ¿Están viendo? Aquí tiene el señalador. A ver. Este estudio de imagen de acá arriba se llama difusión. Son secuencias especiales para ver, sobre todo, restricción del flujo de agua. La difusión te da esa imagen. Lo que estamos viendo es, cuando hablamos de difusión, utilizamos la palabra restricción para referirnos a algún cambio en las intensidades, entre comillas. Entonces, te está restringiendo una parte del hemisferio derecho. Es eso que se ve blanco. Fuera de este caso, si un paciente que tiene una hipoperfusión, una isquemia, un infarto que apenas está empezando, una isquemia que apenas está empezando, mejor dicho. A los 3 minutos ustedes pueden detectar eso en resonancia. Súper rápido. Entonces, aquí lo que uno busca es identificar la posible penumbra contra el infarto establecido. En este estudio se utilizó la difusión contra el FLEG. La difusión, FLEG, la secuencia FLEG es la que está allá abajo. La que está aquí a un lado es el coeficiente de difusión. Generalmente te las dan iguales. El coeficiente a veces, bueno, el coeficiente puede mostrar una área infartada, que es, por ejemplo, la que está a un lado del atrio, en la punta, pudiera sugerirlo, pero bueno. El estudio que se realizó para encontrar la penumbra o la relación penumbra y núcleo es difusión Kepler, así en ese orden. En inglés le llaman mismatch. Entonces, observamos un área extensa que corresponde a un territorio ¿de qué arteria esta de aquí? Arteria cerebral media, en difusión. Y nosotros estamos pensando que toda esa zona se encuentra hipoperfundida. Y esta zona de acá, bueno, aquí debería de encontrarse ya un núcleo, pero no se ve ningún núcleo en realidad. Es decir, que la difusión sugiere una zona de penumbra, digo, en este estudio, y uno lo compara con el FLEG, el núcleo o el infarto ya establecido. Entonces, en un concepto más sencillo, difusión en este tipo de protocolos para ver la penumbra y el FLEG para ver el infarto. Y como no hay un infarto, entonces se convierte en un candidato para otro tipo de tratamiento. ¿Quedó claro hasta aquí eso? ¿Sí? Entonces, el primer
primero lo que nos gusta ubicar es la parte que no está encapada, en el segundo ya usamos la parte encapada. Lo que pasa es que si yo, por ejemplo, leí 2 3 libros diferentes y uno inclusive dice que la difusión te muestra infartos. Sí los va a mostrar en algún momento, pero antes de que se convierta en infartos también te está mostrando la penumbra. Digamos que en sentido cronológico siempre es la penumbra antes y luego el infarto, y lo que queda alrededor es que se no penumbra y se puede convertir en infarto. El protocolo específicamente para este tipo de pacientes que son los que se salieron de las 4 horas y media o los que se despertaron infartados, esa es una manera de diagnosticarlos. En este escenario particular, la difusión sirve para ver esa área de penumbra o área que se encuentra o ya infartada o se va a infartar. El FLAIR lo utilizan como un estudio de imagen diagnóstico del núcleo. Entonces, si te aparece una sombra muy extensa en difusión, todavía no sabes si está infartado o no hasta que lo compares con el FLAIR. Si en el FLAIR aparece una bolita así chiquita, quiere decir que a lo mejor de toda la penumbra, solamente el 20% está infartada. O si la misma área que se encuentra con restricción en la difusión te aparece en la mismita en FLAIR, quiere decir que esa área de penumbra no es penumbra. Es un infarto establecido de toda esa extensión, ya no puede hacer nada. Y como en este caso clínico, estamos viendo que no hay ninguna alteración en el FLAIR, se puede presumir que está en penumbra todo ese segmento del cerebro. Además que la imagen que tenemos acá de este lado es una angioresonancia. Y siempre conviene comparar, por ejemplo, estos vasillos de aquí chiquitos son las arterias vertebrales y esta es la basilar. Ahora, vamos a la circulación anterior. Esta es la carótida izquierda. La carótida izquierda se bifurca en cerebral anterior, cerebral media. Pero si se fijan la carótida derecha, que corresponde al sitio de infarto, aquí se bifurca en cerebral anterior y la cerebral media hasta ahí llega. Tiene un trombo en la cerebral media. Hasta ahí se acabó el flujo del vaso. Esto es solamente para confirmar el sitio. En este caso, hasta aquí quedó claro cuál es el uso de la difusión y el FLAIR en el contexto clínico en particular. Aunque yo les digo, he leído que dice isquemia y otros le ponen infarto. En el protocolo al menos lo definen con esa utilidad, la relación difusión-FLAIR. Ahora, ahí está. Como se trata de un paciente que ya excedió las 4 horas y media, si está infartado, sí se puede beneficiar de algún tipo de tratamiento, pero no de alteplasa. La alteplasa es para pacientes con un horario menor a 4 horas y media. Después de eso, sí hay alternativas, pero son otras. Y la que tenemos de forma inmediata, bueno, antes de continuar, todavía hay protocolos para otro que se llama tenecteplasa, que lo van a... que no es tan bueno como la alteplasa, pero bueno, se considera hasta las 9 horas. Sin embargo, no hay suficiente evidencia para soportarlo como de primera elección. Entonces, para términos prácticos, menos de 4 horas y media, alteplasa. Más de 4 horas y media, trombectomía mecánica. Este tipo de procedimiento se realiza a través de una angiografía diagnóstica, cateterismo, puede abordar por la femoral, por la arteria radial, y meten el catéter hasta allá, y eso es un disparo selectivo del medio de contraste, y lo que estamos viendo es que la circulación de la arteria cerebral lateral está muy bien, quiere decir que el émbolo no está en la carótida, pero no llega absolutamente nada de la arteria cerebral. Entonces, lo que se hace ahí es subir un catéter, atravesar el coágulo con el catéter, abrir una canastilla y jalarla, como cuando tapan una cañería, como si fuera. ¿Alguien conoce las ondas de Hobart que utilizan en cirugía vascular? Que se abren. Como Como una reglita.
Es un tubito muy delgado y luego se ve un globito a la punta y lo jalas y se trae todo el cobre. Es lo mismo, más que con instrumentos más finos. Entonces miren ese disparo y compárenlo contra el disparo post trombectomía. Entonces es muy claro que se abrió todo ese árbol arterial que estaba ocluido. Digamos que radiológicamente se ve bien, ¿no? Ahora en la función pues es otro tema. Pero eso fue un éxito, al menos desde el punto de vista radiológico. Y pudieron quitar el pábulo. Ya saben ustedes que alguien ya hizo el electrocardiograma, revisó la enfermedad carótida y demás. Sí. ¿Por qué el paciente tiene más de 4 horas y media de evolución, donde ya pues, puede haber un daño sensible? ¿Con qué fin se hace la Es que yo te decía que las 4 horas y media es, no te están sugiriendo que sea un daño irreversible. Las 4 horas y media es un parámetro que sacaron de un estudio muy grande con alta plaza de los resultados con ese medicamento nada más. Porque hay pacientes que sin hacerles nada, su sistema fibrinolytítico lisa los coágulos y los vuelve a poner asintomáticos. Específicamente se llama evento isquémico transitorio. Transitorio se refiere a menos de 24 horas con un MIST hasta de 12, como en el caso. Solamente que no le hace nada, porque nunca llegó con el médico. No puedes llegar tú y decir, a lo mejor es un evento isquémico transitorio y lo dejas evolucionar. Así no trabaja. Es de los que nunca llegaron y se recuperaron solitos. Que sean 4 horas y media es exclusivamente hablando de alta plaza, nada más. Acuérdate que puede haber colaterales. Y en el caso del paciente, bueno, tiene un infarto muy proximal y se cerraron muchos vasos. Y además estamos viendo bueno, aquí ya debería de verse colaterales, acaso las tuviera. No tiene muchos colaterales más hacia la superficie de los colaterales del cerebro, pero no porque haya pasado 4 horas y media significa que es irreversible. De hecho, la lesión neurológica por isquemia total, es muy rápida. Y te va a decir. Comenta lo que está en ella, que se puede hacer un poquito más, que lo que está haciendo acá, porque no es sentido. Bueno, lo escucho muy bien. Ah, bien. Ok. Pues, a ver si así me escuchan mejor. Ay, sí. Comparado con el ganador. No, estoy diciendo otra cosa más. Bueno, ahorita lo voy a probar. Te decía que. Ah, ya. Que la lesión irreversible por isquemia es muy rápida. Tú, por ejemplo, cuando reanimas a un paciente que cayó en parada cardíaca, probablemente si ese cerebro estuvo 5 minutos sin nada de irrigación, ya tiene todo el cerebro muerto. Así de rápido. No tiene nada que ver con 4 horas y media. Tiene que ver con la colateralidad que tienen los pacientes y con que el núcleo, acuérdense que los núcleos no crecen tan rápido. En la imagen previa crecen en muchas horas, en días. Tan es así que conforme ha pasado el tiempo, ya han encontrado beneficios con la trombectomía mecánica. Hay protocolos que se van hasta 24 horas para rescate vascular. 24 horas, imagínate. Para salvar zonas de penumbra, nada más. Tú ya sabes que no tiene un infarto porque puedes comprar una difusión con un flare en resonancia y sabes que está isquémico, nada más. O con Perfutac, que es los colorcitos que ahorita vieron. Ahorita lo vamos a revisar. Insisto, 4 horas y media no se refiere a que ya se instaló el infarto, se refiere a un protocolo farmacológico nada más. Porque hay hasta de 24 horas. Nada. Entonces, que usted nos había comentado de caso de que duró 13 minutos de RCP, Sí. ese sería tener un infarto de todo el cerebro.
Yo estimo que sí. Lo que pasa es que en ese caso particular, la reanimación duró 13 minutos, pero no sabes cuánto tiempo duró sin respirar. Porque ya ves que le ponen, o sea, la persona que le está poniendo propofol se fue y, y el otro siguió cómodamente acomodándole la pierna. Y ya terminamos, señor. Y ya terminamos, dejó de hablar con él como 15 minutos mientras hacía su trabajo. Entonces, o sea, si 13 de reanimación y de muerte, a lo mejor llevaba 10 minutos más. Pues no fueron 13 sin irrigación, fueron muchos más hasta que se dio cuenta. A lo mejor 20 minutos. Porque el corazón sí lo puedes echar a andar, el corazón te aguanta más que el cerebro. Lo puedes reperfundir y esto es un cerebro muerto, que fue el caso, ¿no? Así que pues, es por la penumbra. Creo que el evento vascular cerebral isquémico, tú vas por la penumbra. El núcleo ya pasó a la historia hace mucho tiempo. Entonces, la difusión y el FLER es uno de los protocolos para distinguir mismatch, o sea, relación penumbra-núcleo, penumbra-infarto. El otro tipo de estudio que se puede hacer es la perfutac. Este es un perfutac. Hay un estudio muy parecido que se llama PET-scan, que no tiene nada que ver. El PET-scan se muestra muy parecido, pero en el PET-scan se inyectan como un radiotrazador o un medio de contraste que va y se acumula en los sitios de alto metabolismo, como en tumores. Aquí es diferente, es perfusión y mide los siguientes niveles. Por ejemplo, en la primera imagen, pues es una tomografía X, y vamos a la que está a la derecha, y ahí se considera un parámetro que se llama flujo cerebral sanguíneo. Y está, si se fijan, lo voy a poner la lupa esta. El flujo cerebral sanguíneo se cuantifica mililitros por 100 miligramos de tejido por minuto. ¿Cuál es lo normal? Usted que sí sabe, a ver. No se ría, no digan. Son 60 de la sustancia gris y 40 de la sustancia blanca. Son parámetros hemodinámicos que yo les había dicho en el capítulo de trauma. Y ahí solamente que lo representan en colores. El color naranja representa la zona que está recibiendo 100 mililitros por 100 miligramos por minuto. Y la zona púrpura está ligeramente, si no me quita el láser, ¿verdad? La lupa. Sí. Bueno, por aquí hay unos puntos púrpuras. No sé si ahorita los van a revisar. En esos puntos púrpuras, entonces, si nosotros seguimos la escala de colores, sabemos que está hipoperfundido también arriba. Según eso, ¿no? O sea, a la mitad que sería entre el azul y el verde, serían 50 mililitros por 100 miligramos por minuto. Eso es la perfusión en esa imagen. Ahora, nosotros para poder... A ver. Bueno, vamos a solamente hablar de otros parámetros. Ese es el volumen sanguíneo cerebral. Lo que en un momento en particular se encuentra en el cerebro por zonas. Aquí es cuántos mililitros por 100 gramos hay en ese momento. Aquí le ponen 6. Igual se observa la escala de colores. De todas estas imágenes, las que van a sugerir un núcleo es justamente esta. Solamente que este paciente no tiene un infarto, así que no van a ver mucha anomalía, pero si nos apegamos a esta imagen, el volumen cerebral sanguíneo se representaría un núcleo infartado y, por ejemplo, hipotéticamente, si estuviera, digamos, si tuviera un infarto de la arteria cerebral media, pudiera tener, por ejemplo, toda esta zona de aquí
de color púrpura. Y el equivalente al que va a mostrar la penumbra es el tiempo de tránsito medio. Acuérdense, cuando estamos evaluando evento vascular cerebral isquémico, estamos evaluando penumbra contra núcleo simple. Entonces, el núcleo será el volumen sanguíneo cerebral, y la penumbra será el tiempo de tránsito medio. Ahí ya se ve un poco más notorio. El tiempo de tránsito medio, que se mide en segundos, toda la sangre del hemisferio derecho se está atrasando o retardando en salir de ahí. Eso quiere decir que tiene un flujo disminuido en velocidad. Podemos decir entonces que tiene una penumbra hemisférica, casi hemisférica derecha, y no se ve en el estudio digamos, en el apartado ¿cómo se llama? Volumen sanguíneo cerebral, no hay ninguna imagen. Quiere decir que no hay un núcleo establecido, pero hay una zona de penumbra muy importante. Otra vez, otro candidato a salvarle la zona de penumbra. Cuando ustedes se encuentren en penumbra, pueden pensar que se puede rescatar algo de ese paciente. ¿Me explico hasta aquí? En otras palabras más fáciles: el núcleo, volumen sanguíneo cerebral, penumbra, tiempo de tránsito medio. Tiempo de tránsito medio les tiene que dar la sombra completa, y solamente vaya a buscar una zona discreta en el volumen a ver si ya se formó un núcleo en alguna de esos sitios de la penumbra. Son modalidades que van más allá de las 4 horas y media. Yo les había dicho que el protocolo de farmacológico es suficiente con el MIX y con la tomografía simple, revisar contraindicaciones y establecer tratamiento. Cuando va más allá de 4 horas y media o es desconocido, se pueden utilizar estudios de imagen para ver el mismatch entre penumbra e infarto establecido, entre ellos resonancia y perfutac. Bueno, vamos a ver otro casito. Un joven de 30 años. ¿Cuántos años tienen ustedes, más o menos? ¿Como 22? 19. 19. Bueno, está bien. ¿Y qué tiene 25? Nadie. Entonces, en el caso 3, es una persona de 30 años, fíjense, es joven, pues, se asocia más a los infartos que vamos a ver ahorita. No tiene un déficit profundo de fuerza en el cuerpo izquierdo de 3 días de evolución. 3 días de evolución, ¿qué te habla? ¿Qué le puedes hacer según los protocolos actuales de manejo? No puedes hacer nada, ¿no? Desde el punto de vista terapéutico, si acaso se trata de un infarto. Entonces lo revisas y resulta que además te dicen que en las últimas 6 horas estás somnoliento. Este paciente ya se había diagnosticado con un infarto de arteria cerebral media. Y como es muy joven, bueno, muy joven, no comparado con la doctora, sino con la viejita en otro caso, no tiene muchas colaterales. Entonces su sitio de penumbra es muy probable que se haya transformado en todo el infarto completo por falta de colaterales, y tenemos esta imagen. A ver, mi doc. Haga la descripción como debe ser, por orden. Y se ve una influencia del lado Derecho. De hecho, sugiere un infarto de N2, porque N1 tiene arterias perforantes y perfunde la sustancia perforada anterior y los núcleos ventriculares que están respetados. Si se fijan, no solamente estoy por dentro, en las fisuras tiene sangre.
Bien. Sangre subaracnoidea, una hemorragia subaracnoidea. Eso es porque está haciendo una conversión hemorrágica. Pero aquí el problema no es ese, que, o sea, si esa conversión hemorrágico ya está infartado, eso ya no sirve de todas maneras. Aquí el problema es que, ¿qué me puedes decir del septum pellucidum? De las palas. Son estructuras del encéfalo impar, o sea, de la línea media del septum, y no están en la línea media, están desplazadas hacia el otro lado. Ese es el problema de la somnolencia, que tiene un desplazamiento lateral de las fibras de proyección que vienen del tallo cerebral hacia el encéfalo. El infarto se está edematizando tanto la zona de infarto que está empezando a generar efecto de masa sobre las estructuras que están viables. Desplaza el encéfalo y empieza a tener disminución del estado de conciencia. Uno lo compara porque ese septum debe estar justamente en la línea media. ¿Y cómo sabemos cuál es la línea media? Aquí. Doctor, había dicho que tenía antecedentes de infarto de la arteria cerebral. Sí, es decir, el problema, sí, el antecedente de 3 días. Hace 3 días se infartó, a eso me refería. Ah. Pero el problema, mira, esto de aquí, toda esa línea, es la hoz del cerebro. Está justo en la línea media. Esto de aquí se llama endinio. Es una protuberancia que se encuentra en la línea media, y esta de acá es la cresta frontal, que es la última parte, con la parte, mejor dicho, la parte más alta pudiera ser, y esta es la inserción de la dura madre. Aquí, a este nivel, por aquí, más o menos, por ahí debería de estar el septum. Pero si lo ves súper desplazado hacia el otro lado, eso tiene efecto de masa. ¿Cómo protegerías las estructuras que están siendo afectadas por ese infarto establecido ahí? Reduciendo el efecto de masa. ¿Y cómo lo aspiras? ¿Todo el hemisferio? No. Pues ya no sirve, pero a lo mejor puedes expandir. ¿Le das tratamiento para alguna solución perfecta para reducir el ingreso? Pues sí, puede ser, ¿verdad? ¿Cómo funcionan estas soluciones hipertónicas? Pues si está edematizado, le das alguna, no sé, solución de cloruro de sodio a no sé cuánto por El ciento. 17%, por ejemplo. Ah. Sí, es súper concentrado. Y pues va a traer puros meses a la agua que está causando un evento. Digamos que es una medida farmacológica para antiedema, ¿verdad? ¿Qué decía usted, doctora? Sí, de eso se le algo para tratar de... Ok, manitol también, ¿verdad? Que funciona parecido. Le extrae agua a las neuronas. Nomás que probablemente no sirva mucho aquí porque está clausurado el vaso. Mejor no llega. O ya muy poquito. Entonces, ¿cuál es otra alternativa? Esteroides aquí no sirven, ¿eh? Nada. Ni se los da siquiera, ni lo piensas. Sirve para los tumores, por otro tipo de evento. La trampectomía ya no, porque sí tiene hemorragia. Y ya no le agregas ningún beneficio, porque ya pasó pasaron 4 horas y media para el fármaco y pasó un día para la mecánica y para la quirúrgica incluso, que también hay maneras de ir por el coágulo con cirugía. Aquí en México casi no se hace eso. Entonces, de analizar un coágulo se acabaron las alternativas, pero el paciente está poniendo peor y si no le salgo se va a morir. Sí se va a morir. Si no lo trata. Pues sí, Extirpar ese, el hemisferio. sí. No sé. Pero pues ya no sirve, ¿no? Sí, por Ya eso no digo, sirve. Pues sí. creo que
Lo que se hace en estos casos es como ese infarto o ese cerebro edematizado, que ya no es viable, de hecho, está empujando al otro, empuja al otro y empuja al hueso, no es que el hueso nunca lo va a mover, lo que hace es quitarle el hueso y a la dura madre le haces una plastía. Entonces le haces una craniectomía descompresiva, quitas medio cráneo y la dura madre la cortas y le pones un injerto autólogo para que aumente su extensión y ese cerebro infartado se movilice pero hacia la atmósfera. Ese cerebro al final, con el paso de los años, se va a convertir en una lesión que le llaman encefalomalacia. Se va a hacer una pasitita chiquita, lo que está infartado. Va a desaparecer, se va a convertir en una cicatriz. Por eso si lo quitas igual, pero requiere años para que se forme eso. ¿Qué efectos tendrá en el paciente en relación a su actividad diaria de que haga este tipo de procedimientos? ¿Que haga qué? Se haga este tipo de procedimientos. La craniectomía es compresiva. La craniectomía es compresiva, es una medida para salvarle la vida. Nada más. Dependiendo. Entonces, ¿cómo digo que se llama el efecto donde se hace como pan? Encefalomalacia. Gracias. Es una cicatriz por los trocitos y pérdida de masa neuronal porque ya se murió todas estas. La funcionalidad se clasifica. Hay una escala que se llama ranking modificado, que está sencilla, o Pernoctic, pero el ranking está más en padecimientos neurológicos, puedes buscar son como 6 puntos. Depende, por ejemplo, eso es un infarto derecho. Así como ustedes vieron que el infarto cerebral tiene criterios para trombólisis, también la craniectomía descompresiva tiene criterios. Tiene que ser derecho. Ese es uno de los que recomiendo. Quiere decir que ese paciente, cuando se recupera de su evento agudo, como tiene su área de lenguaje intacta, lógicamente, sí va a poder comunicarse, va a poder mover la mitad derecha de su cuerpo al menos. Y si es entre más joven sea, ahora sí hay una ventaja por la cuestión de neuroplasticidad. Entonces, las neuronas que quedan después de esta situación empiezan a adaptarse y a hacer las funciones de las que se fueron. Entonces, con una muy buena rehabilitación puedes llegar a dejar inclusive funcional algún caso del estilo, y no dependiente de mí. Pero sí es un infarto muy grande. Entonces la secuela, al menos de los próximos meses, va a ser muy notoria y se puede mejorar con algo de tiempo. Pero no necesariamente quedan mal. Y la craniotomía descompresiva es con el único objetivo de supervivencia y evitar que se infarte de otro lado por hipertensión endocraniana. Pues es una hipertensión endocraniana por aumento de volumen cerebral y herniación subfalcina. Está herniado abajo de la falsa. ¿Quedó claro hasta ahí? No hay duda. Nada. Y vamos a ver el que sigue, ya está más rapidín. Una chica de 30 años, déficit súbito de fuerza en el cuerpo derecho asociado a cefalea súbita. ¿Qué onda? ¿Qué vamos a hacer aquí? Se lo va a tomar una pan. Se va a tomar así, se va a tomar su taque. ¿Qué otra cosa? Exploración. Lo mismo que la otra, ¿no? Esto puede ser un infarto, no que diga cefalea. ¿Y la cefalea qué sugiere? Puede haber algo que esté causando compresión. Un efecto de masa también, o sea, un hematoma. La tomografía que les había puesto antes para ver los isquémicos, lo que tenían que ir a buscarle sería una imagen como esta. Esto es lo mismo, evento vascular cerebral, pero hemorrágico. Y los síntomas son porque hay una zona que ya no le está llegando sangre porque está un hematoma atravesado y lo que se observa oscuro a la periferia es edema. Esa zona pudiera ser el equivalente a la zona de penumbra, la del edema. Pero el edema, bueno, se puede transformar también en un infarto porque el tener un coágulo a un lado sí genera destrucción de fibras y destrucción de neuronas. Por eso es conveniente evacuarlos si están accesibles desde el punto de vista quirúrgico.
Pues este es un infarto, un hematoma intraparenquimatoso o infarto hemorrágico. En este escenario es lo mismo, pero el hematoma intraparenquimatoso también puede generarse por contusión cerebral, por un golpe. Aquí sabemos que tuvo una ruptura de un vaso. Es una hemorragia parenquimatosa, que esa es la otra manera de hablarle, putaminal. Por frecuencia son las putaminales, palánicas, lobales, protuberanciales y cerebelosas. Pero se puede presentar un sangrado en cualquier sitio del sistema nervioso. Igual hay que buscar causas. Probablemente es una cuestión por hipertensión. También hay tumores que pueden sangrar. Un aneurisma sería poco o casi nulo. ¿Por qué? Porque no está en el estado subaracnoideo ese sangrado. Una malformación arteriovenosa, poco probable porque no está tampoco en la superficie, en fin. Ese es un sangrado por hipertensión. Y los viejitos que sangran así y no tienen hipertensión es por una enfermedad que se llama amiloidosis. Viejitos de 80 años, no de 50. Y como todo, hay diferentes tamaños. Por ejemplo, ese se abrió hasta la corteza. Es un sangrado susceptible de quitarse por cirugía, a diferencia del otro. El otro a veces hasta conviene dejarlos así sin hacérseles nada. Si no les agregas morbilidad solamente en el trayecto de la cirugía. ¿Tendría que dar un tratamiento para evitar que ya se deje de llegar a la parte que está pidiendo la mujer? ¿Para qué? Para evitar que se deje de no irrigar la parte que está pidiendo la mujer. Es difícil, porque como es por compresión, tendrás que ir a quitar directo la hematoma. Y sí se puede, hay unos endoscopios que hacen un agujerito de 4 milímetros, pues lo atraviesas pues el cerebro con eso y lo puedes aspirar. Y sobre todo si tienes un endopor, que es una punta justamente, en vez de cortar el tejido con un cilindro así, una punta, y los fibras los vas separando conforme vas, hasta que llegues ahí, lo puedes hacer con un navegador y puede ser una alternativa. Si está muy profundo, ni siquiera a lo mejor ni los toques. ¿Vale? Se trataría solo los síntomas. El dolor de cabeza, y como ese hematoma no te va a generar suficiente edema como para herniar como el otro infarto o como ese, que tiene efecto de masa más importante, es sintomático el tratamiento y por supuesto etiológico. Si tiene un cronocitoma, pues te lo extirpas. Si tiene una hipertensión por estenosis de la arteria renal, pues le metes una stent para que sea la arteria renal y no es hipertenso. Te vas a las causas siempre. Lo que vemos ahorita son consecuencias. Émbolos por patología cardíaca o por patología vascular de carótida, aquí por una hipertensión arterial sistémica o renal o cronocitomas, en fin. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, si no, ya acabamos porque, de hecho, ya acabamos, su clase ya terminó también su tiempo. Bueno, allá en las casas tampoco hay dudas, ¿verdad? Doctor, yo le quería comentar de que Mandan ahí pues al Teams para que todos vean su duda y también se aprovechen la respuesta. Hasta luego.